César, acosado al pie de la estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros a la de Marco Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: tú también, hijo mío. El espectáculo me parece muy interesante porque es un diálogo que se establece entre el contenido del texto, yo leyendo esos textos, o sea, interpretando, emocionándome y tratando de transmitir esos pensamientos, y eso es recogido por los músicos como si fuera de alguna manera un instrumento más que dialoga con las frases que ellos puedan interpretar, ¿no? Ladran contra las estrellas del oeste, contra la luna, contra las montañas que yacen en la oscuridad, contra el aire frío que aspiran a pleno pulmón y que les vuelve el interior de su nariz rojo y ardiente. Ladran contra el silencio de la noche. Creo que la riqueza del proyecto radica en el encuentro entre la palabra, entre la actuación, el teatro, el cine y la música, pero sobre todo en el hecho de que estos distintos elementos realmente se van entretejiendo en vivo, en tiempo real. Y se diría que están atacados por la rabia y que buscan un gran estanque para calmar su sed. A mí personalmente como músico, una de las cosas que más me atraen del proyecto es trabajar con él, que es un actor muy dúctil, muy comprometido en el escenario, pero sobre todo muy musical. Su manejo del sonido, de la palabra como entidad sonora es muy contundente. Y eso fue una sorpresa y también es como un yacimiento donde seguimos extrayendo cosas que se renuevan cada vez que ponemos la obra en escena. Fue una época convulsionada por los más enconados conflictos políticos religiosos y por las guerras fanáticas que estos provocaron. De un lado, la parte de la cristiandad obediente todavía al Papa y a la Iglesia, y del otro, los seguidores de Lutero y Calvino, jefes de la Reforma protestante. Son textos tremendamente interesantes, textos que uno ha leído toda la vida y que nos han hecho reflexionar, pensar, crecer. Anatema a los herejes fue la consigna de ahí en más. Y la creación del Tribunal de la Santa Inquisición, que condenaba a la hoguera a todos aquellos que desafiaran o incumplieran el dogma establecido. Varias escenas que transcurren en distintos momentos de la historia y cómo eso se puede hacer desde el sonido, cómo sonoramente uno puede situar al espectador en un lugar y generar el entorno adecuado para que el actor pueda emocionar y llegar con contundencia. La primera observación que yo hice fue que los animales rara vez se morían. Y esto solamente ocurría cuando la duración del flujo de corriente eléctrica pasaba por el cuerpo.
y no por su cabeza. Los animales a los que se le aplicaba el tratamiento más severo permanecían rígidos durante el flujo de corriente eléctrica y después, tras un violento ataque de convulsiones, se quedaban tiesos sobre un costado durante algunos minutos ahí. Y después de muchas tentativas de recuperar sus fuerzas, lograban por fin tenerse en las cuatro patas, dar algunos pasos vacilantes hasta que por fin estaban en condiciones de escaparse del lugar. El hecho de estar leyendo los textos es muy interesante también como actor, porque bueno, el papel te ofrece un límite muy concreto y al mismo tiempo te da la posibilidad de hacerle imaginar al espectador que hay posibilidades infinitas alrededor de ese texto. Estas experiencias me proporcionaron a mí pruebas convincentes de que una aplicación de corriente de 125 voltios, señores, durante algunas décimas de segundo en la cabeza, suficiente, perfectamente suficiente para causar un ataque convulsivo completo, eso no implicaba ningún daño. Un texto leído muchas veces invita a imaginar mucho más de lo que uno ve, de alguna manera. De improviso, el paciente, que evidentemente había estado siguiendo nuestra conversación, dijo clara y solemnemente, sin mostrar en absoluto la falta de articulación en su discurso que había mostrado hasta entonces, dijo: otra vez no. Otra vez no. Es terrible. Textos que cuentan historias que transcurren en lugares distintos y en tiempos distintos encuentran un hilván muy potente en la palabra, y ahí creo que es el lugar en donde yo veo brillar mucho a Leo dentro de la obra, porque de alguna manera tiene que ir reinventándose de escena en escena, pero en un margen de sutileza muy, muy delicado. Me llamo 1, 7, 4, 5, 1, 7. Nos bautizaron. Mientras vivamos, llevaremos esta lacra, este número, tatuado en nuestro brazo izquierdo. Algo a lo que no siempre estamos expuestos como músicos, y que es al fino límite que existe entre la subordinación del sonido a la palabra y la interacción del sonido y la palabra. Y en ese margen, que es muy delicado, ese balance al borde del precipicio, me parece que es lo que nos tiene a los cuatro completamente compenetrados y permanentemente despiertos. Escucho una banda que empieza a tocar junto a la puerta del campo. Toca Rosamunda, la famosa canción sentimental. Y nos parece tan extraño, nos parece tan raro, que nos miramos entre nosotros sonriendo burlonamente. Surge en nosotros como un amago de alivio. Los textos básicamente abordan el tema del poder, pero siempre desde distintos costados, de distintas perspectivas. El hilván es eso, cómo el poder nos va condicionando desde el nacimiento y a lo largo de nuestra vida, y a su vez a lo largo de la historia del hombre. Una orden es una orden. Parece tan natural
como indispensable. Textos que invitan justamente a pensar sobre la idea de todos los mecanismos del poder sobre el cuerpo del ser humano y cómo la usurpación del cuerpo del ser humano, ¿no? Una orden es como una flecha. Quien la manda apunta muy bien antes de disparar. La flecha va a alcanzar a alguien muy determinado y se va a quedar clavada en él. Ese, para liberarse, deberá extraer la flecha y pasarla. A pesar de ser una obra que ahonda sobre aspectos, si se quiere, complicados o en algún punto oscuros del hombre, yo lo siento como finalmente un canto esperanzado en donde este individuo que está parado en el centro del escenario sigue creyendo en el hombre y sigue apelando a la búsqueda dentro nuestro de un espacio para una vida más humana. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó. Se miraron El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente.